su introducción. Y cuando hablamos de renal, la verdad que es sistema urinario, pero se enfoca mucho dentro del sistema urinario, se enfoca bastante en lo que son los riñones, ¿sí? Si bien este no va a tener un formato el cual ustedes están habituados, pero era esto o no terminar. Entonces, definitivamente, como no están los temas del libro, pero está demasiado resumido. Entonces, sí o sí van a tener que leer el libro. Sí o sí van a tener que estudiar del libro. Pues supone que todo este año estudiaron del libro, pero estas clases van a tener un formato un poquito diferente. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es sistema urinario y vamos a empezar por lo que son los riñones. Una de las funciones esenciales de lo que es riñón es la formación de orina, ¿sí? Porque a través de la orina es como que se va a limpiar la sangre, va a eliminar todos los desechos y excesos de producción y va a reabsorber todo lo que necesita el cuerpo para continuar su funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo es el filtrado? ¿Cómo le llaman? Ajá. ¿Cómo le llaman al colador? Uh-huh. ¿Sabes cuando haces un suco? Tiene pulpa, pones... Digamos que el riñón es así, una especie de un filtro o filtro para café. Ponen el café, ponen el agua y que sale el café. Y queda dentro del filtro los desechos. En este caso, nosotros los desechos los vamos a eliminar con el líquido que es la orina y lo que es productivo para el torrente sanguíneo se vuelve a guardar, ¿sí? Entonces, todos los productos de desecho, los elementos restantes o sobrantes del metabolismo también se va a eliminar por la orina. Fármacos también se va a eliminar por orina. Y también algunos elementos como restos del metabolismo, por ejemplo, de las proteínas. Entonces, vamos a ver a profundidad cada una de las funciones. Están dos, vamos viendo. Uno de los productos metabólicos son urea, creatinina y ácido úrico. De todo el metabolismo de los aminoácidos, el desecho es la urea. Del metabolismo de la creatinina que hay en las proteínas musculares, su desecho es de la creatina muscular, su desecho es la creatinina, y de los ácidos nucleicos, después de su metabolismo, su desecho es el ácido úrico. Entonces, cuando solicitamos perfil renal en un laboratorio, lo que nos viene es estos elementos. Si nosotros queremos saber si el riñón funciona o no funciona, se pide muchas veces perfil renal. Y en el perfil renal viene urea, creatinina y ácido úrico, ¿sí? Entonces, si estos tres elementos están alterados, quiere decir que probablemente sí había alguna patología renal. Pero cuando solo uno de ellos está alterado, por ejemplo, urea creatinina me sale normal y mi ácido úrico me sale alterado, no quiere decir que el riñón está fallando, sino que hay un problema en la eliminación de los ácidos nucleicos específicamente. ¿Qué pudo haber pasado? Que hay un aumento de ácido úrico, o sea, hay un aumento de la degradación de los ácidos nucleicos, por ende el ácido úrico está aumentando en sangre y no está siendo eliminado lo suficiente por riñón. ¿Qué pudo haber pasado ahí?
seguramente el paciente habrá tenido un mayor consumo, por ejemplo, de carnes rojas, cerveza. Esas son al menos en Paraguay son las dos cosas que elevan el ácido úrico. Carnes rojas y cerveza. Y siempre una combinación, asado con cerveza. Churrasco con cerveza, ¿no? El problema no está en consumirlo, el problema está en que sea en exceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene el paciente? Empieza a presentar dolores en las articulaciones, ¿sí? Y empieza a tener gota. Entonces, el problema no estaba en el riñón específicamente, si bien sale en el análisis de sangre de los riñones, que ve la funcionalidad renal, pero el problema no está en el riñón porque es solo una cosa la que está alterada. Ahora, por ejemplo, si solo la creatinina está alterada, entonces puede ser que el paciente esté haciendo alguna actividad física muy importante, puede ser que se esté suplementando, puede ser que está consumiendo una dieta rica en proteínas, hiperproteica. Entonces hay que correlacionar. Pero una de las principales cosas es pedir perfil renal y te vienen estas características. También, entonces, ahí están los productos metabólicos, los desechos metabólicos de estas sustancias. Pero también se elimina, y eso es lo que le da color a la orina, una sustancia llamada urobilinógeno. ¿Cuántos días dura un glóbulo rojo en el torrente? 120 días. Después, ¿qué pasa con ese glóbulo rojo? Va al vaso, se degrada y hay un componente que sale. Hierro, después la parte hemo, la parte globina. La parte globina, que es la parte proteica, se reutiliza. Se degrada en aminoácidos y después se reutiliza. ¿Y qué pasa con el grupo hemo? El hierro se reabsorbe y después el grupo hemo va ¿a dónde? Va al hígado. ¿Sí? Antes de salir se convierte en biliverdina y va al hígado. Y antes de entrar se convierte en bilirrubina indirecta, se conjuga en el hígado, se libera por la bilis como bilirrubina directa. De esa bilirrubina directa, un porcentaje se convierte en estercobilina y es lo que le da color a las heces, y el resto se elimina como urobilinógeno, que es lo que le da color a la orina. ¿Verdad? Entonces, finalmente la degradación de la hemoglobina termina eliminándose como urobilinógeno a través de los riñones. Y así pasa con varios componentes metabólicos que su exceso o su degradación termina filtrándose a nivel renal. Otra de las características de la funcionalidad del riñón es que regula todo lo que es la homeostasis en cuanto a equilibrio hidroelectrolítico. Nosotros vimos que hay una íntima relación entre el sodio y el agua. Donde está el sodio quiere ir el agua. Entonces, el riñón se encarga de equilibrar la cantidad de líquido que hay en el organismo, ¿sí? Especialmente el líquido plasmático. Todo lo que nosotros consumimos en el día tiene que ser excretado también. Si nosotros consumimos 1 litro de agua, bueno, 1 litro de agua se tiene que filtrar y se tiene que volver a excretar, ¿sí? Entonces, hay un balance entre lo que consumimos y lo que eliminamos. Y eso ayuda a mantener en el cuerpo las presiones de forma adecuada, tanto la presión arterial como el resto de los espacios donde hay agua y donde hay electrolitos. Entonces, dentro de lo que es equilibrio hidroelectrolítico, el riñón es una de las estrellas en su regulación. Después, como tiene mucho que ver el agua, el sodio y demás electrolitos, también actúa sobre el control de la presión arterial.
Sí, y vamos, y tiene mucho sentido, porque después vamos a ver, como decía José, renina, angiotensina, aldosterona. Sí, acá entra ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona para la regulación de la presión arterial. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos una presión arterial baja, no vamos a querer perder líquido. Entonces, el paciente no va a orinar, o va a tener una oliguria o hasta una anuria, es decir, va a disminuir su eliminación de orina o inclusive va a dejar de orinar. ¿Para qué? Para no perder presión. Ahora, lo contrario, si está con una presión muy alta, se fuerza al paciente una diuresis, es decir, se le da diuréticos que pueda orinar para que al orinar filtre más el agua del torrente sanguíneo, se vaya el exceso por orina y la presión dentro de los vasos sanguíneos disminuya, ¿sí? Entonces, eso es un poquito su control rápido entre sodio y agua, pero el riñón también produce una enzima que es la renina. La renina es uno de los principales agentes que ayudan a aumentar la presión arterial. Sí o sí, ya vamos a ver enseguida su mecanismo. A nivel renal también hay un equilibrio ácido-base. Ácido que depende más de todos los componentes ácidos, todo lo que contiene hidrógeno, y base más lo que contiene bicarbonato, CO2 y bicarbonato. Entonces, si hay una alteración renal, podría ocurrir una acidosis o una alcalosis metabólica. ¿Cómo también podría ocurrir una acidosis y una alcalosis a nivel pulmonar? Ahí tendríamos acidosis y alcalosis respiratoria. Entonces, dos órganos son esenciales para mantener el equilibrio ácido-base: pulmones y riñón, ¿sí? Porque las alteraciones son o acidosis por exceso de ácidos o falta su eliminación, y la alcalosis se da por los excesos de base, que pueden ser bicarbonato o CO2, porque están demasiado producidos o porque falta que se elimine. Hay una disminución en su eliminación, ¿verdad? Entonces, si fuese por patologías renales, tendríamos desequilibrio ácido-base metabólico. Si es por patologías respiratorias, desequilibrio ácido-base por respiratorio, ¿sí? Eso va a tener en cuenta también. Y recuerden que nosotros teníamos muchos sulfatos y fosfatos dentro de la célula, que era lo que le daba el componente negativo intracelular. Esto muchas veces poquitas cantidades pueden combinarse y formar sus versiones ácidas. Ácido fosfórico, ácido sulfúrico, sí, ácido sulfúrico, no. Ácido fosfórico y ácido sulfúrico. Estos son componentes ácidos que no es recomendable para el cuerpo, que puede ser tóxico. Entonces, la única forma de eliminar estos ácidos es a través renal, ¿sí? A través de la excreción de la orina. Otro componente, estamos viendo las funciones a profundidad, las funciones del riñón. El riñón tiene unas células que se llaman mácula densa. A este nivel hay una detección de la caída de la presión arterial o la subida de la presión arterial, pero que también detecta el riñón. Como alto flujo es el que va, cantidades muy grandes de sangre van hacia el riñón para filtrarse. Dentro de esa sangre hay un componente esencial que es el oxígeno. Entonces, el riñón detecta cuando hay una disminución de oxígeno, una hipoxia. Entonces, da una respuesta. Cuando el riñón detecta que hay una hipoxia, da una respuesta que es la formación de una hormona, la eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona esencial para activar la formación de glóbulos rojos. Entonces, cuando hay una hipoxia, el riñón detecta, y esa es su parte endocrina,
la parte endocrina del riñón, produce eritropoyetina. Esta eritropoyetina va hasta la médula ósea de los huesos largos, en el caso que sea adulto, y se produce, o sea, estimula la eritropoyetina la formación de nuevos glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Una vez que hay aumento de glóbulos rojos, entonces, ¿qué pasa? Pueden unirse más oxígeno a estos glóbulos rojos. Por cada glóbulo rojo hay una hemoglobina y cada hemoglobina puede unirse hasta 4 átomos de oxígeno. Entonces, esta es la respuesta con la cual el riñón intenta compensar la bajada de oxígeno, la hipoxia, produciendo su eritropoyetina. Imagínense que nosotros manejamos 5 litros de sangre en todo nuestro organismo. Estos 5 litros de sangre van a ir a procesar, van a ir a filtrarse a nivel del riñón unas 60 veces al día más o menos. O sea, más de 100 litros de sangre al día es lo que maneja el riñón, ¿sí? Y esto significa que tiene un gran gasto energético. O sea, el riñón trabaja muchísimo, lo cual ya sabemos, necesita sí o sí de oxígeno, por eso él ya da una respuesta, cuando baja el oxígeno, él ya genera una respuesta para defenderse. Pero también necesita grandes cantidades de ATP. Entonces, cuando nosotros vamos a quitar ATP rápidamente, músculo, hígado, pero cuando hay un ayuno muy prolongado, y ya no hay tantas fuentes energéticas de cuales degradar, entonces el riñón agarra las partículas de aminoácido que le llega y lo transforma en glucosa a partir de un proceso de gluconeogénesis. Entonces, en ayunos prolongados, el riñón también puede hacer el proceso de gluconeogénesis para que no le falte energía para seguir produciendo, o sea, para seguir con todas sus funciones. Porque imagínense, si es que el riñón no funciona, tenemos un gran órgano que no está eliminando los desechos de la sangre. Es decir, la sangre está sucia, está intoxicada. ¿Sí? Por eso sí o sí hay que asegurar que el riñón funcione. También el riñón se encarga, o sea, tiene una enzima que va a activar a la vitamina D. Nosotros estuvimos estudiando toda la cuestión, las funciones de lo que es la vitamina D y sus funciones sobre el calcio y sobre el fósforo. Sin vitamina D no puede absorberse calcio hacia los huesos, ¿sí? Entonces, el riñón se encarga de activar la vitamina D en su forma de calcitriol, ¿sí? Esta también es una de las funciones. Se deja hablando un poquito a profundidad, pero aquí está todo así de forma bastante resumida lo que estuvimos viendo. Regulación de productos metabólicos, de sustancias químicas o desechos, regulación electrolítica, regulación de los líquidos corporales, regulación de la presión arterial, del equilibrio ácido-base, del metabolismo y expresión de hormonas, que ya vimos que está produciendo la eritropoyetina, y la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Grandes rasgos, la funcionalidad renal. Ahora, esta es la parte que ustedes ya saben todo también. Anatomía renal. A ver sus caritas de anatomistas. Caritas de anatomistas. Son 2 riñones en la región retroperitoneal. Formato de Fisher. Tamaño más o menos de un puño. Son 2 rodeados por la cápsula de Gleason. No de Gleason, de Gleason. De Gleason. Pero ¿qué es lo que más importa? La parte interna, la conformación interna del riñón. El riñón al igual se le parece mucho a la glándula suprarrenal en el sentido
de que tiene corteza y tiene médula. La parte más externa es la corteza, la parte más interna es la médula. Entonces, aquí tenemos la corteza renal, entre ellos la columna renal y la pirámide renal. La pirámide que tiene forma triangular, una base hacia la corteza, un vértice hacia los cálices menores. Entonces, dentro de lo que son la corteza y la médula del riñón, va a formarse un conjunto de capilares que se llaman, y túbulos que se llaman nefronas. Acá está el secreto de la funcionalidad del riñón, en las nefronas, ¿sí? Pero seguimos un poquito con su anatomía. Entonces, corteza, médula, acá se van a formar las cálices menores. 3, 5, 8 cálices menores se pueden juntar y formar cálices mayores. 3 a 5 cálices mayores, que las cálices mayores se van a juntar y van a formar la pelvis renal, que cuando pasa el polo inferior del riñón se convierte en uretra, ¿sí? Entonces, en el borde medial del riñón tenemos el ilio renal, compuesto por la arteria renal, la vena renal, linfáticos, nervios y la pelvis renal. ¿Qué van a tener en cuenta? Que la sangre que le llega al riñón es proveniente de la arteria renal. La arteria renal es rama de la arteria aorta abdominal. La aorta va a salir del ventrículo izquierdo. Dale con seguridad, chicos. Díganlo con seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La sangre que está saliendo del corazón y se está distribuyendo por todo el cuerpo, en algún momento va a llegar a nivel renal, a través de las arterias renales y el conjunto. Cada arteria renal que se va a ir dividiendo, sus arterias segmentarias, sus arterias interlobulares, después las arciformes, las interlobulares y finalmente va a formar una arteriola importante que es la arteriola aferente. ¿Sí? Por la arteriola aferente entonces va a llegar la sangre al riñón. Y luego se va a drenar y va a salir la sangre del riñón a través de la vena renal. ¿A dónde desemboca la vena renal? Por favor, no me decepcionen. No me decepcionen, no me decepcionen. ¿Cuál de las cavas? ¿Vena cava? Las venas renales desembocan en la vena cava inferior. La vena cava inferior está recogiendo la sangre de todo el cuerpo. Entonces, el riñón aprovecha y pone ahí también su pequeña sangre a nivel de la vena cava inferior, que esto pasa por detrás del hígado y recibe a las venas suprahepáticas y termina finalmente en la aurícula derecha. ¿Está bien? Entonces finalmente así llega la sangre que se drenó del riñón al corazón y del corazón va a pasar por su recorrido pulmonar y luego va a ir otra vez a la cavidad izquierda y así se va a distribuir sucesivamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a tener que hacer lo que no quieren que hagan, pero no se ve. Solo ese. Un ratito nomás. Bueno. Aquí. Cuando hablamos de la unidad funcional del cuerpo, ¿cuál es? La célula. Cuando hablamos de la unidad funcional del riñón, hablamos de la nefrona. Una nefrona está compuesta de estas dos cosas: vasos sanguíneos y conjunto de túbulos. Sin uno de estos dos, el riñón prácticamente no puede funcionar. ¿Sí? Entonces,
¿Cuántas, así, vasos sanguíneos y nefrona? ¿Cuántas de estos tiene el riñón? Un aproximado de 1.000.000. Nacemos con aproximadamente 1.000.000 de nefronas. Es mucho. La buena noticia es que es mucho. La mala noticia es que no se regenera. O sea, con la cantidad de que nacemos, con eso tenemos que virarnos. Pero aunque no se regenera, si bien se van perdiendo nefronas con el tiempo, ya sea de forma patológica o ya sea de forma fisiológica porque envejecemos. Y el riñón también envejece junto, ¿sí? Pero, aunque la mala noticia es que esto no se regenera, la buena noticia es que las nefronas funcionantes se adaptan para suplir la necesidad o suplir aquellas nefronas que ya no funcionan, ¿sí? Entonces el riñón tiene un proceso adaptativo para tratar de suplir casi al 100% las necesidades del cuerpo. Entonces, vamos a empezar aquí. Esto ya no marca. Ya no marca. Ok. Fíjense. Entre las arterias arciformes, por las arterias interlobulares, va a salir una arteriola, que es la arteriola eferente. Y la arteriola eferente va a formar aquí un ovillo de capilares arteriales, ¿sí? Esto va a estar como encapuchado por esto que es la cápsula de Bowman. De la cápsula de Bowman va a salir los túbulos, ¿sí? Entonces, la sangre que viene desde la arteria aorta por la arteria renal va a venir aquí finalmente por la arteriola aferente que llega, va a hacer el primer proceso que es la filtración. La sangre que está aquí en los capilares arteriales va a filtrarse su plasma y todos los solutos necesarios y va a ir hacia los túbulos. Y de los capilares arteriales va a salir una arteriola, pero aquí ya es la arteriola eferente. Esa arteriola eferente se va a distribuir alrededor de los túbulos. Entonces vamos a tener dos tipos de capilares arteriales: los glomerulares y los peritubulares. ¿Qué quiere decir? Alrededor de los túbulos. Entonces, llega la sangre, ocurre el primer proceso que es la filtración, lo que quedó pasa por la arteriola eferente y esta arteriola eferente se distribuye alrededor de los diferentes túbulos, pero aquí ya tiene conexión con las venas. Aquí es meramente arterial, pero aquí en los peritubulares, los capilares ya tienen también relación con las vénulas, ¿sí? Entonces, entender este mecanismo para después entender los tres pasos de la formación de la orina, ¿sí? Entonces, ya sabemos, nefrona compuesto por capilares glomerulares, capilares peritubulares y un conjunto de túbulos. Lo que está más cerca del glomérulo se le llama túbulo contorneado proximal. Acá. Lo que está más cerca del del glomérulo se le llama túbulo contorneado proximal. Entonces, esta es la arteriola aferente, viene aquí el plasma sanguíneo, se filtra hacia esta cápsula, acá se ve la luz de la cápsula, se filtra y ya sea el plasma o todos los desechos o todo lo que se filtró va a ir hacia el túbulo contorneado
proximal y luego vamos a encontrar al asa de Henle. Pero el asa de Henle acá sufre un afinamiento. Entonces el asa de Henle, como este desciende, va a ser la rama descendente del asa de Henle, hasta el asa propiamente dicho, y la rama ascendente tiene dos partes, un segmento delgado y luego un segmento grueso, ¿sí? Luego de la rama ascendente del asa de Henle tenemos el túbulo contorneado distal, que luego se forma en túbulo colector y después en túbulo excretor, ¿sí? Todo esto se forma y finalmente van a formar las cálices menores y ahí recién forman las cálices mayores y después la pelvis renal. Es decir, a través de esto, en el interior de la luz de estos conductos, van a excretarse la orina, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que la arteriola eferente acá tiene que seguir alrededor de los capilares, alrededor de los túbulos, porque por los dos siguientes procesos, que es el proceso de la reabsorción y de la secreción. Entonces, para la formación de la orina ocurren 3 procesos de formación más uno de excreción. Ok, acá. Llegó la sangre por la arteriola aferente. Va hacia el ovillo de capilares y ¿qué ocurre acá? En la cápsula de Bowman. El proceso de la filtración, como colar un café, ¿sí? Solamente que este sí va a dejar pasar solutos. Entonces, el primer paso es quitar de la sangre su plasma y todos los solutos que se necesita quitar. Luego pasa... Señorita, hay clase. Gracias. Bueno, el segundo proceso es que puede ser que acá se haya filtrado glucosa, aminoácidos. Y eso es grande. No podemos permitir que nuestra glucosa se vaya por orina. Entonces, pónganle que filtramos glucosa y aminoácidos. Esto sigue en el túbulo renal. Y fíjense que acá hay la arteriola eferente. Entonces, lo que se filtró aquí, pero para el cuerpo es todavía necesario, a través del proceso de reabsorción. ¿Cómo se hace la reabsorción? Desde el túbulo hacia el torrente sanguíneo otra vez. Entonces, lo que sí le va a servir al cuerpo, lo vuelve a guardar, ¿sí? Lo vuelve a guardar y ahí la glucosa y el aminoácido, le estoy poniendo de ejemplo, vuelven al torrente sanguíneo. Pero por alguna razón, lo que no se filtró aquí, a nivel de la cápsula de Bowman, tiene una segunda oportunidad de poder pasar hacia la orina. Entonces, ahí tengo desde la arteriola eferente, pasa del torrente sanguíneo al túbulo. Y cuando pasa del torrente sanguíneo al túbulo, tenemos en la tercera etapa que es la secreción. La sangre secreta hacia el túbulo y de esa manera lo que sobró dentro del túbulo se va a excretar en forma de orina. ¿Sí? Entonces, los 3 pasos para la formación de orina son filtración del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, reabsorción desde los túbulos hacia
los capilares peritubulares y secreción desde los capilares peritubulares hacia el túbulo y finalmente se excreta la orina. ¿Sí? Entonces siempre pregunta. Y se excreta por las papilas a través de los cálices menores que forman los cálices mayores por la pelvis renal, de la pelvis renal por el uréter, del uréter a la vejiga. ¿Sí? Y ahora lo que se formó en el riñón se va a guardar a nivel de la vejiga. ¿Recuerdan qué forma la llegada del uréter en la vejiga? ¿Qué forma la llegada del uréter? El trígono vesical. ¿Sí? La llegada de los dos uréteres en su porción intramural dentro de la pared, su porción dentro de la pared. Entonces forman el trígono vesical, la desembocadura de los dos uréteres y el inicio de la uretra, el orificio interno de la uretra. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito dentro en anatomía de la vejiga. Bueno. Para terminar lo que es nefrona, la parte externa es la parte externa. La parte más superficial es de la corteza, la parte más central es de la médula. Existen nefronas en la corteza y existen nefronas en la médula. A las nefronas de la corteza se le llama aquí nefronas corticales y a las que están hacia la médula se le llama nefronas yuxtamedulares. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La longitud de sus túbulos, principalmente la longitud de sus túbulos. Las nefronas corticales tienen un asa de Henle más corta y las nefronas yuxtaglomerulares tienen unas asas de Henle, unos túbulos más largos. Y alrededor de las nefronas yuxtaglomerulares existen estos vasos rectos que ya vamos a ir viendo sus funciones. Entonces, fíjense, de las arteriolas interlobulillares y de las arciformes van a ir saliendo las arteriolas aferentes y luego las eferentes y luego las eferentes alrededor de los túbulos se van a juntar con las vénulas, ¿sí? Las que están en el ovillo de capilares dentro de la cápsula de Bowman es meramente arterial y aquí ya es arterial y venoso, son capilares arteriales y venosos. Entonces vamos a tener en cuenta hecho. Esto para terminar un poquito lo que faltaba de nefrona. Ahora, una vez que la orina llegó a la vejiga, si vamos a hablar de la funcionalidad de la vejiga, ¿qué podemos decir? Almacenamiento es un órgano muscular. ¿Qué tipo de músculo tiene la vejiga? Tiene un músculo estriado esquelético, tiene un músculo liso, tiene músculo cardíaco, tiene músculo mixto, ninguna de las anteriores. ¿Qué tipo de músculo tiene? Así es el examen. Músculo estriado esquelético, músculo liso, músculo cardíaco, músculo... Marca músculo cardíaco.
¿Qué dice el público? Liso. Tiene músculo liso. El músculo liso es dependiente de qué sistema nervioso. Autónomo. Principalmente, la vejiga es un músculo liso que se encarga de almacenar y finalmente excretar la orina hacia la uretra. ¿Sí? Entonces, la vejiga es como un globo, es como un balón que tiene adentro luz. ¿Sí? La presión dentro de la vejiga, cuando está vacía, la presión es de 0. No hay presión. Pero a medida que vaya llegando la orina y vaya acumulándose en la vejiga, lo que era 0, esto va a empezar a distenderse, porque recuerden que el músculo liso tiene unas células fusiformes que están muy unidas. Y cuando una recibe el estímulo se expande. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a llegar orina en la vejiga se distiende, empieza a aumentar la cantidad de orina y empieza a aparecer el reflejo miccional. Entonces, cuando la vejiga se llena, empieza a aparecer el reflejo miccional y después la urgencia miccional. La vejiga es un músculo liso que aquí tiene la desembocadura de los dos uréteres y esta es la uretra. La uretra tiene un orificio interno y un orificio externo. ¿Sí? Bueno, a medida que va llegando la orina a la vejiga, yo no veo el borrador. Acá. Para la exposición. Por favor. Tus compañeros que me avisen para tu presencia. Bueno, acá se forma el trígono vesical en la cara posterior de la vejiga. ¿Qué pasa? Alrededor de lo que es la desembocadura de los uréteres tenemos músculo. Un músculo liso que es el músculo detrusor de la vejiga. Cuando aumenta la presión, va a aumentar la elasticidad y por ende la contracción de la vejiga. Lo cual, ¿qué va a hacer? Como esto va a formar una especie de esfínter. El músculo de la vejiga va a formar una especie de esfínter. ¿Para qué? Para que el uréter que está trayendo orina, que también tiene una inervación del sistema nervioso autónomo, entonces el uréter va a ser
peristaltismo para traer la orina hasta la vejiga. Esto se va a ir llenando de orina. ¿Y qué va a pasar? Se va a formar un esfínter aquí, de manera a que cuando llegue la orina, se cargue en la vejiga, esto se cierre para que no haya un retroceso. ¿Sí? Porque evidentemente la presión dentro de la vejiga es mucho más grande que la presión dentro del uréter. ¿Sí? Entonces, para evitar que haya un retroceso. Después, el orificio interno de la uretra también está rodeado del músculo liso. Entonces, el orificio interno es involuntario también. Pero luego tenemos la uretra y tenemos el suelo pélvico o el diafragma pélvico. Y finalmente tenemos el orificio externo de la uretra. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos o no tenemos capacidad de decidir en qué momento queremos ir a orinar. Tenemos. Eso es un reflejo, o sea, no es un reflejo, pero es una acción voluntaria o involuntaria. Es una acción voluntaria. Pero si está rodeado de músculo liso, que es involuntario, ¿qué pasa? La musculatura del suelo pélvico le da la capacidad aquí al orificio externo de que sea voluntario, porque el suelo pélvico está formado por músculo estriado esquelético. Entonces, hasta la uretra interna o el orificio interno de la uretra es involuntario, pero el orificio externo es voluntario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una buena musculatura, un buen diafragma pélvico, si está con una buena elasticidad y funciona bien, entonces tenemos la capacidad de retener nuestra orina y poder decidir en qué momento voy a orinar. Pero si hay una debilidad en el diafragma pélvico, como sucede con mujeres que ya han parido varias veces o ya gestaron varias veces, o con la edad, como vamos envejeciendo también, esto se va debilitando, entonces, ¿qué pasa? Ya no hace el efecto de contracción y, por ejemplo, cuando hay algún esfuerzo, una risa, un estornudo, se pierde un poco de orina. ¿Sí? Hay incontinencia urinaria. Esto puede pasar en varones como en mujeres, pero es más evidente en mujeres por dos motivos. Primero, porque la uretra es corta y porque está mucho más relacionado con el suelo pélvico. Porque la uretra del hombre tiene relación con el suelo pélvico, pero como está la uretra dentro del canal peneano, entonces tiene más, o sea, no afecta tanto como en la mujer. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La vejiga es sensible a las presiones. Entonces, cuando vamos a orinar, se contrae la vejiga, se relaja el suelo pélvico y se contrae los músculos del abdomen. Entonces, también mujeres embarazadas, como generan presión sobre la vejiga, también tienen más urgencia miccional. Es decir, consigue un poquito atajar, pero normalmente va varias veces al baño porque hay algo apretando la vejiga. Imagínate, inclusive cuando te van a hacer una, bueno, en la ecografía no, pero hay ciertos procedimientos que te dicen, anda a orinar y después vuelve, porque el estímulo, la presión sobre la zona puede generar incomodidad y pérdida de orina. ¿Sí? Inclusive si están muy apurados, aprieten así, va a salir más rápido el xixi. Hay veces que vivimos a las corridas, hasta para orinar, gente. Entonces yo le decía a mi prima, yo lloro cuando orino porque así es más rápido. No pierdo mucho tiempo.
Hay que ahorrar tiempo en la vida. Claro, optimización de tiempo se llama eso. Mentira, gente, no hagan eso. Tómense su tiempo para sufrir lo que tengan que sufrir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como la presión dentro de la vejiga vacía es de 0, un aproximado de 50 a 100 ml ya puede generar ese deseo de orinar, ya se puede presentar ese reflejo miccional. Que ese reflejo miccional va, como es el estiramiento, tiene receptores sensitivos. ¿Cómo se llamaban los receptores sensitivos? ¿Cómo se llaman los receptores sensitivos de estiramiento? Mecanorreceptores. Vamos a unir las informaciones que ya estudiamos, que ya estamos en las últimas de este año. Entonces, la información sensitiva va a ir desde el estiramiento de la vejiga, va a ir hacia la médula sacra, ¿sí? Lumbar y sacra. Esto va a generar un reflejo, pero también va a avisar al tronco encefálico y al encéfalo que la vejiga se está llenando. ¿Sí? Muy bien. Hay mucho control del tronco encefálico y del encéfalo sobre la vejiga. Hay un control bastante importante. Y si el control cerebral puede bloquear inclusive el reflejo miccional. Y luego tenemos la orden motora para que se relaje el diafragma pélvico y la orina pueda salir. Pero en el caso de que, por ejemplo, se juntaron 100, 200 ml, ya se despierta una ganas de orinar, pero en este mismo momento no tengo tiempo, no me voy a ir a orinar, voy a esperar un poquito más. Se va a seguir cargando la vejiga, 300, 400 ml. Quiero ir a orinar, pero ¿qué pasa? Si alguna vez se dieron cuenta, uno muchas veces tiene ganas de orinar, siente que quiere orinar, pero deja pasar unos minutos y desaparece el reflejo. Hasta que se vuelve a cargar un poquito más la orina, se distiende más la vejiga, vuelve a aparecer el deseo de orinar, pero si no orinamos, pasa unos minutos, vuelve a desaparecer el reflejo. Hasta que se carga tanto la vejiga, que sentimos cada vez más la presión y hasta inclusive se puede despertar los reflejos dolorosos, ¿sí? Entonces, empieza a doler por el estiramiento excesivo, porque hay demasiada presión dentro de la vejiga, hay un estiramiento excesivo y eso genera dolor. Entonces, ya es momento, ya no puedo atajar más porque ya me duele, me voy al baño, se excreta la orina por la uretra, la presión en la vejiga vuelve a 0. Y con eso se da una sensación de relajamiento, sensación de esa evacuación completa, ¿sí? Que inclusive el libro dice sensación de plenitud, en el sentido de que, por fin. Bueno, vale. Entonces, la presión vuelve a 0 y después de esto se va a ir cargando nuevamente, ¿sí? Entonces, eso es una de las características de lo que es la funcionalidad de la vejiga. Bueno, esto es lo que estábamos hablando.
Hay un aumento de la presión, después un periodo de presión mantenida, que a veces puede desaparecer en este momento el reflejo miccional o las ganas de orinar, hasta que se llena lo suficiente y ya no se puede como que mantener todavía, y ahí se hace la evacuación y finalmente vuelve la presión a cero. Es el paso a paso del reflejo miccional. Bueno, y con esto nos vamos al receso. ¡Qué suerte! ¿Qué pasa? Cuando cuando la orina va a salir, tiene que salir del riñón, uretra y vejiga. Pero ¿qué pasa si hay un exceso de calcio aquí a nivel renal? No se filtra el calcio como corresponde. Empieza a juntarse, se calcifica y empiezan a formar litos, cálculos, piedras. Esto trabaja por peristaltismo. Entonces, hay un diámetro. Si fuesen piedritas pequeñitas como si fuese arena, no hay ningún problema. Es el diámetro de este cristal es menor que el diámetro del uretra, entonces va a pasar y se va a eliminar. Pero en el caso que la piedra, el hito, el cálculo que se forme, sea mayor que la luz del uretra, que el diámetro del uretra, se puede estancar, puede obstruir el uretra. Y como el uretra trabaja por peristaltismo, al principio va a intentar vencer esta obstrucción aumentando su peristaltismo. Y recuerden que todo órgano que tenga luz puede generar cólico. Cólico. Todo órgano de la región abdominal, abdominopelviana, puede generar un dolor cólico. Así como el cólico, en este caso cólico renoureteral. Pero, ¿cómo duele un cólico? ¿Las mujeres ya tuvieron alguna vez algún cólico menstrual? Ese es un dolor cólico. Que empieza como una molestia, duele en su máxima expresión y luego desciende el umbral del dolor. Luego empieza otra vez, sube hasta su máxima expresión de dolor y luego le deja. ¿Cómo es eso? Si pregunto cólico menstrual porque capaz, ese sí todo, pero duele. Si se va a comparar el nivel de dolor, el cólico renoureteral, el nivel de dolor se compara igual a un parto. Si los hombres quieren saber cómo duele tener bebés, tengan un cólico, den a luz un lito renal. ¿Sí? O sea, es extremadamente doloroso. Entonces, imagínense, tiene que pasar esa piedra por 25 a 30 centímetros de uretra, llegar a la vejiga y pasar otra vez por el orificio de la uretra. En ese caso, las mujeres ganamos porque 4 centímetros nomás tenemos que expulsar, ¿verdad?, de la vejiga, de la uretra. Los hombres sufren un poquito más, por eso el hombre casi desfallece cuando tienen cólicos renales. Pero ¿qué pasa? Imagínense si está obstruido y encima de eso le viene la orina. Si acá está obstruido y acá llega mucha orina, ¿qué puede pasar con el uretra? Puede dilatarse y explotar. Entonces, ¿qué mecanismo de defensa hace el riñón? Que del lado donde hay la obstrucción evita la formación de la orina. Al principio intenta expulsar por peristaltismo, pero si se da cuenta que no puede expulsar, de ese lado para la formación, o disminuye importantemente la formación de orina y compensa con el otro lado. ¿Sí? Otra cosa en cuanto, una vez que llega la vejiga, por ejemplo, hay estos globos vesicales. ¿Qué quiere decir? Que hay una alteración para que se pueda relajar los músculos y pueda salir la orina. Entonces se le coloca eso, sonda vesical o suprapúbico. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Que
la orina tiene que salir a los pocos, de a poco. Entonces ustedes le ponen la sonda vesical al paciente, sale un poquito de orina, dejan que salga un pequeño, 50, máximo 100 ml y vuelven a pinzar. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes ponen la sonda vesical y dejan abierto, la orina va a empezar a salir y lo que estaba en presiones muy aumentadas vuelve a cero y colapsa la vejiga. Entonces, siempre tengan en cuenta, si van a poner sonda vesical, que salga de a poco, 50, 100 ml, porque esto tiene una bolsa colectora, que vos ves cuántos ml sale. Pinzás, esperás unos minutos y luego volvés a despinzar para que vuelva a salir la orina. Y de a poco, hasta que salga todo. Pero se hace en un proceso gradual, lento, para que la vejiga no colapse. Y muchas veces, inclusive, más todavía en uretras masculinas, puede llegar, si no se hace una buena técnica, puede lesionar el canal uretral y generar pequeñas hemorragias. En el hombre hay que ponerle bien vaselina o algún anestésico. Lidocaína sería lo ideal, poner por alrededor de la sonda para hacer la introducción. En la mujer no suele haber tanta lesión porque es cortito. Lo que suele pasar en la mujer es que sondan el orificio equivocado. En vez de sondar uretra, sondan canal vaginal. Y ahí nunca va a salir orina, a no ser que haya una fístula ¿sí? Y ahí nunca sale orina. Entonces, porque hay que tener en cuenta, parece tonto, pero pasa bastante a menudo, ¿sí? Entonces, hecho. Ok, después a la vuelta al receso vamos a ver la formación de la orina.